Saludos, sean bienvenidos a una nueva entrega. En esta oportunidad vamos a hablar de las tablas en Word 2016. Las tablas no son más que estructuras formadas por columnas y filas, que es lo que vamos a ver este día, y los cuadros que la conforman, las intersecciones de las columnas con las filas, eso generan lo que se conoce como celdas. Las tablas a menudo las utilizamos para organizar y presentar información. Hay información que muchas veces necesita ser organizada y la mejor forma de presentarlo es haciendo uso de las tablas. Las tablas en Word son una herramienta quizás sencilla, pero de mucha utilidad a la hora de presentar información, informes, aún a la hora de hacer tareas se vuelve un poco versátil porque tenemos la capacidad de poder presentar la información de una forma más ordenada. Entonces, en resumen, las tablas nos ayudan a presentar la información de forma ordenada. Entonces, para empezar y ver cómo podemos crear las tablas, vamos a irnos a Word. Empezamos. Ya que estamos aquí en Word, podemos ver que aquí está un ejemplo de lo que es una tabla. Y luego lo que vamos a hacer es crear esta misma tabla para que ustedes vean cómo se forma. Lo primero que vamos a aprender es a identificar cada una de las partes que tienen las tablas. Por ejemplo, esta parte que está acá, toda esta que va hacia abajo, a esto se le conoce como columna. Y estas que están de forma horizontal, a esas se les conocen como fila. Quiere decir que, por ejemplo, esta es una columna y esta es una fila, pero donde se intersectan forman lo que se conoce como celda, y es esto que está acá. Y es sobre las celdas que nosotros llenamos con datos o información que queremos presentar. Vamos a pasar a una siguiente página para que ustedes vean cómo podemos ir formando una nueva tabla. Vamos a pasar a la hoja 2, y aquí en la hoja 2 lo que vamos a hacer es crear una tabla sencilla. Nos vamos a venir aquí a la pestaña Insertar, y aquí en la pestaña vamos a buscar la opción que dice tabla. Vamos a dar un clic y aquí vamos a encontrar algunas opciones. Por ejemplo, la primera es que nosotros podemos irnos desplazando sin necesidad de ir dando clic. Si ustedes se fijan, solo me voy desplazando y me va mostrando de una vez la cuadrícula de la tabla. Pero si ustedes se dan cuenta, hay un problema, que tiene un límite las tablas. Si yo quiero crear una tabla más grande, pues entonces voy a tener esa dificultad que no me va a alcanzar. Si ustedes se fijan también, a medida yo me voy desplazando, ahorita por ejemplo hay una columna, me desplazo hacia allá, hay 2 columnas, 3 columnas, 4 columnas, 5 columnas, 6 columnas, 7 columnas, 8 columnas, 9 columnas y 10 columnas. Entonces, ustedes ven un número ahí que dice tabla 10 por 8. Quiere decir que va a tener 10 columnas y 8 filas. Pero en el caso de que nosotros queramos una más grande, otra forma de poder crear una tabla en Word 2016 es la siguiente. Siempre venimos acá a la pestaña de Insertar y nos vamos a tabla, y como decíamos anteriormente que de repente esta primera cuadrícula no nos va a servir porque sería limitada la tabla. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente: venimos a esta opción que dice Insertar tabla, le damos un clic y aquí nos va a pedir cuántas columnas y cuántas filas queremos de la tabla. Por ejemplo, aquí si yo quiero 8 columnas pero quiero que tenga 6 filas, entonces solo le doy acá y le doy aceptar, y ahí automáticamente ya tengo creada la tabla también. Entonces estas serían como tablas más personalizadas. Bien, y otra opción que también está dentro de la tabla es la siguiente. Aquí en tabla damos un clic y dice dibujar tabla, damos un clic, y esto sirve porque si nosotros queremos dibujar, por ejemplo, fragmentos de la línea, podemos hacer uso de ella. Por ejemplo, vean, quiero dibujar esta línea, puedo hacerlo. También quiero hacer un corte en esta, miren, eso sirve para poder dibujar la tabla
con la herramienta que está en insertar, en tabla y dibujar tabla. Vamos a probar con esto. Vamos a contar en la de ejemplo cuánto necesitamos. Vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Necesitamos 6. Vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos a necesitar hasta acá entonces. Quiere decir que estas ya no las necesito. Entonces, ¿cómo voy a eliminarlas? De una forma sencilla. Voy a hacer clic sostenido. ¿Ven? Y voy a ir seleccionando las que no quiero. Luego doy clic derecho. Y aquí me va a decir si quiero eliminarlas. Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. Eliminar columnas. Voy a dar un clic. Y ahí elimino completamente todas las que ya me sobraron. Luego tenemos que llenar con los nombres estos, por ejemplo. Vamos a llenarlo y miren, ahí ya tenemos copiado el texto y ya tenemos formada, en este caso, una tabla que va a tener 1, 2, 3, 4, 5 y 6 columnas. Si nosotros queremos agregar más, podemos agregar una columna más. ¿Cómo? Nos colocamos en este punto de acá, damos un clic derecho y nos va a dar una opción que dice insertar filas, insertar columnas. En este caso yo que necesito una columna más y la voy a insertar a la derecha de donde estoy. Voy a dar un clic y ven, ahí me agregó una más. Entonces aquí podría agregar yo el siguiente día, que sería sábado. Y ya se fijaron que se sale del tamaño. Entonces, ¿qué podemos hacer? Para empezar, lo que podemos hacer es seleccionar todo, venir a inicio y bajarle el tamaño a la fuente porque está bastante grande. ¿Ven? Y ahí ya tiene una apariencia un poco mejor y está dentro de los parámetros del tamaño que utilizamos siempre en los documentos. Voy a seleccionar de nuevo y le voy a cambiar la fuente y le voy a colocar Arial. Y ahí ya tengo también la fuente que es la correcta. Entonces aquí ya tenemos formada esa. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a contar el número de filas. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Esas son las que tenemos. Si queremos agregar más, vamos a dar clic derecho y nos va a aparecer aquí donde dice insertar. Si queremos, dice insertar filas encima o insertar filas debajo. En este caso yo las necesito debajo. Voy a dar un clic y vean, ahí se me agregó una más. Voy a agregar una más. Clic derecho, insertar fila debajo. Y ahí tenemos. Se recuerdan que teníamos 8, quiere decir que ahora tendríamos que tener 10. Vamos a ver si es esto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 10 filas. Tenemos 10 filas y tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 columnas. Ahí está. Entonces, digamos, ya aprendimos entonces cómo agregar filas, cómo agregar columnas y también cómo eliminarlas. Si queremos eliminar una tabla, les voy a enseñar con esta de aquí arriba. Por ejemplo, voy a dar un clic y cuando yo dé clic dentro de la tabla se va a aparecer este pequeño recuadro que está ahí. Damos un clic encima de él y nos va a mostrar este botón que dice eliminar tabla. Le damos un clic y listo, ahí está eliminado. Otra de las cosas importantes es que podemos empezar a dar formato a la tabla. La tabla como tal, esta sería una tabla normal, digamos, sin ningún formato extra. Pero podemos nosotros, por ejemplo, hacer clic sostenido, seleccionar todo este apartado que son los encabezados y colocarle un color. Por ejemplo, acá vamos a colocar el sombreado y le vamos a colocar que sea celeste. ¿Vean? Y puedo colocar a cada uno, o por ejemplo puedo colocarle a cierto número de celdas un color. ¿Vean? Ahí está.
ahí está el color que nosotros queramos. Vamos, para quitarlo, igual solo seleccionamos, venimos acá y le vamos a decir sin color y ya no tiene color. Ahora, ¿qué pasaría si yo, por ejemplo, quiero que algo que vaya a escribir aparezca, digamos, a lo largo de toda la tabla? Acá, si yo, por ejemplo, escribo, digamos, voy a escribir horario, entonces el problema acá es que cuando yo quiera, por ejemplo, que esto me aparezca de esta forma, cuando vea la vista previa, aquí es la vista previa, vamos a verlo, vean, solo me va a aparecer acá. Entonces aquí trae Word una herramienta muy interesante, muy útil, que es lo siguiente. Vamos a seleccionar todas las celdas, vean, todas, con clic sostenido, y cuando hemos hecho eso, vamos a dar clic derecho sobre ella. Y aquí aparece esta opción mágica que dice combinar celdas. Bien, ahora solo lo voy a centrar y miren, ya lo tengo al tamaño de toda la tabla. Lo puedo hacer al tamaño de 2, de 3, de 4 o de todo, como ya lo acabamos de hacer. Vamos a ver la vista previa y ven, ahora ya aparece a lo largo de toda la tabla. Esa es una forma muy interesante de poder combinar las celdas en Word 2000. Otra de las cosas importantes a la hora de aprender a hacer las tablas es que, como les decía, estas tablas ahorita están normales, no tenemos mayor formato. Pero también hay una opción que ustedes dan doble clic sobre este pequeño recuadro y cuando dan doble clic les va a mostrar todas estas opciones del diseño de tabla. Buscamos uno acá que nos guste, por ejemplo este, y vean, ya tenemos un diseño un poquito más armónico con los colores, el tipo de letra, etc. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Dijimos, doble clic sobre este pequeño recuadro, venimos acá, damos un clic y buscamos el que nosotros queramos. Voy a buscar este, voy a seleccionar este y vean, ahí tengo otro diseño. Pero está muy oscuro, buscamos uno que sea más claro. Vamos a buscar otro que esté más claro, este por ejemplo. ¿Ven? Ahí está. Entonces, esa es la forma que nosotros podemos formatear la tabla. O sea, podemos irlo haciendo escalonadamente, primero la fuente, primero el diseño, etc. Pero esta es una forma rápida de poder aplicar los formatos. Damos doble clic, nos aparecen las opciones y elegimos ahí la que nosotros queramos. En estas mismas opciones, también aquí aparece, si ustedes se fijan, que podemos ir cambiando el sombreado de toda la tabla, el color de toda la tabla. Aquí lo pueden cambiar. También pueden cambiar ustedes el estilo del borde que va a tener la tabla. Vean, aquí hay doble, aquí pueden irlo cambiando. Miren, ahí cambió. Ustedes se fijan, hay como una línea punteada, lo voy a acercar más, aquí sobre esto. Y también aquí en los bordes podemos decirle qué tipo de bordes o cómo se van a aplicar los bordes. En este caso le voy a decir que se apliquen todos los bordes para que se vea un poco mejor. Ahora que ya está eso, entonces nosotros podríamos dejar de esta forma ya la tabla. Y si en un dado caso nosotros nos hemos equivocado y queremos regresar a como estaba antes, entonces venimos y en esta parte de acá vamos a encontrar el botón deshacer. Lo que hace el botón deshacer es que va eliminando la acción que ustedes habían hecho y la deja como estaba. Por ejemplo, yo coloqué todos los bordes ahorita, si le doy acá, vean, quita los bordes porque es lo que había hecho. Y está el otro botón que es rehacer, que hace la acción que nosotros habíamos deshecho. Damos un clic y ahí está de nuevo. Y esa, digamos, es la parte importante que tienen las tablas. Muy bien, hoy que ya hemos hecho la tabla, entonces ahora lo que nos queda es revisar si está todo bien. Vamos a dar un clic acá en vista previa. Vemos que nos ha quedado completa, está dentro del margen de la página para poderla imprimir. Entonces ahora lo que vamos a hacer es que vamos a agregar, como ustedes ya saben, que ya aprendimos en las clases anteriores, vamos a agregar un pie de página. Entonces para agregar el pie de página lo venimos a insertar y le vamos a dar
pie de página. Y aquí en pie de página vamos a buscar una opción que nos favorezca. En este caso yo voy a siempre a dar editar pie de página, y aquí voy a escribir, por ejemplo, tarea 1 módulo 2, por poner un ejemplo. Entonces aquí me vengo a la ficha de inicio y voy a dar acá en que se quede alineado pero a la derecha. Lo voy a dejar ahí. Voy a dar un doble clic aquí en la parte blanca afuera y ven, ya aparece el pie de página ahí. Si yo hago una página más, ya tendría que aparecer también en la página 2. Vean, ahí está. Entonces, lo que nos queda ahora, como siempre, hablando de las buenas prácticas, va a ser guardar el documento. Entonces venimos a archivo, guardar, luego en examinar, y en examinar buscamos en el recuadro, como siempre, un lugar donde lo vayamos a dejar. Yo voy a elegir documentos y aquí le voy a escribir un nombre al archivo. Le voy a escribir horario 2021. Le doy guardar y voy a ir al explorador de archivos. Antes de cerrarlo, fíjense, antes de cerrarlo voy a ir al explorador de archivos. Voy a venirme a documentos y voy a cerciorarme de que el documento esté guardado. Como pueden ver, aquí está el documento guardado. Quiere decir que entonces ya puedo cerrar el programa. Vengo acá y voy a cerrar el programa. Cierro. Por este día esto ha sido la clase, espero sea de su interés. Traten de practicar haciendo algunos ejemplos. Y si tienen alguna duda me la hacen llegar a la plataforma y con gusto yo les respondo lo que sea posible.